El capitán William Bull Harrison se encontraba en el puente de mando de Louis Defiant, observando las lecturas de los sensores con esa fría concentración que le había valido su apodo durante los conflictos marcianos. 3 años al mando del acorazado más avanzado de la humanidad, y nunca había visto nada como lo que se extendía por su pantalla táctica. La flota alienígena se desplegaba por el espacio como una constelación metálica. Naves de geometría imposible que parecían curvar la luz alrededor de sus cascos. «Señor, nos están contactando de nuevo», dijo el oficial de comunicaciones Rodríguez, con la voz tensa por un miedo apenas controlado. El chico era bueno, pero esta era su primera asignación en el espacio profundo, y Harrison podía ver el temblor en sus manos mientras flotaban sobre la consola. «Póngalo en pantalla», replicó Harrison, su voz firme a pesar del nudo que se le formaba en el estómago. Había luchado contra piratas, rebeldes y mercenarios corporativos, pero esto era diferente. Este era el primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena, y habían venido armados hasta los dientes. La pantalla principal parpadeó, revelando una criatura que desafiaba cualquier descripción fácil. Alta, elegante, con rasgos que parecían casi cristalinos en su perfección. Cuando habló, el traductor luchó por convertir sus tonos melódicos en habla humana. «Primitiva nave del tercer planeta, entregaréis vuestra nave para inspección. Vuestra especie muestra promesa, pero vuestra naturaleza agresiva requiere corrección. Someteos pacíficamente, y vuestra tripulación será procesada con mínimas molestias». Harrison sintió que algo frío se instalaba en su pecho. 22 años de servicio le habían enseñado a leer entre líneas, y todo en el tono de este alienígena gritaba arrogancia. No estaban pidiendo la rendición. La estaban exigiendo, como un superior que habla a un niño desobediente. Aquí el capitán Harrison, de la nave de la Tierra Unida Defiant, replicó, acercándose a la pantalla. «Estamos preparados para discutir un contacto pacífico entre nuestras especies, pero no nos rendimos ante nadie. Ni piratas, ni rebeldes, y desde luego no a alienígenas que creen que pueden plantarse en nuestro sistema y exigir cosas». La expresión del alienígena cambió, algo parecido a la diversión parpadeó en sus rasgos cristalinos. «Vuestro desafío es pintoresco. Somos la jerarquía, especie infantil. Hemos guiado el desarrollo de 17 civilizaciones a lo largo de este brazo galáctico. Vuestras armas son primitivas, vuestra tecnología es tosca. Tenéis quizás 20 naves en toda vuestra flota, mientras que nosotros comandamos miles. La lógica dicta la rendición». A su alrededor, Harrison podía sentir la tensión que irradiaba su tripulación. Eran buena gente, lo mejor que la humanidad podía ofrecer, pero estaban asustados. Demonios, él también estaba asustado. El Defiant era poderoso para los estándares humanos, pero la flota alienígena lo superaba en número 50-1. Cualquier comandante racional estaría buscando una forma de negociar, de encontrar un punto intermedio que mantuviera a su tripulación con vida. Pero a William Harrison nunca se le había acusado de ser del todo racional. Se había ganado su reputación en el cinturón de asteroides, donde los corsarios corporativos pensaban que podían intimidar a los mineros independientes para que se sometieran. Les había mostrado el error de su pensamiento con una combinación de tácticas superiores y una pura y obstinada terquedad que se había vuelto legendaria en las colonias exteriores. «Táctica, deme un análisis completo de su formación», ordenó, sin apartar los ojos del comandante alienígena. «Armamento, quiero todas las baterías cargadas y listas. Ingeniería, ¿cómo está nuestro reactor?» «Señor», dijo el teniente comandante Walls desde la estación táctica. «Sus naves mantienen una formación de bloqueo estándar, pero están muy dispersas, intentando cubrir todos los vectores de aproximación. Si concentramos nuestro fuego». «Capitán», interrumpió el alienígena, que claramente había estado monitorizando sus comunicaciones. «No puede estar considerando seriamente el combate. Su única nave contra toda nuestra fuerza expedicionaria. Esto no es valentía. Es suicidio». Harrison sonrió, y no fue una expresión agradable. Su tripulación había visto esa sonrisa antes, normalmente justo antes de que hiciera algo que o bien pasaría a la historia o los mataría a todos. A veces
Ambas cosas. ¿Sabe lo que encuentro interesante de los matones? Dijo, su voz con ese tono plano y peligroso que hacía que incluso los marines veteranos caminaran con cuidado a su alrededor. Siempre asumen que todos los demás piensan como ellos. Tienen más naves, mejor tecnología, probablemente armas que pueden fracturar planetas, pero cometieron un error crítico. El alienígena se inclinó hacia adelante, la curiosidad reemplazando su anterior diversión. ¿Y qué error es ese, primitivo? Asumieron que nos impresionaríamos. La sonrisa de Harrison se ensanchó. Rodríguez, corte la transmisión. Táctica, apunten a su nave insignia. Todas las baterías, prepárense para disparar a mi orden. El puente estalló en un caos controlado mientras su tripulación ejecutaba las órdenes con la precisión de una máquina bien engrasada. 3 años de simulacros, ejercicios de combate y enfrentamientos reales los habían forjado en algo especial, y Harrison sintió un feroz orgullo al verlos trabajar. Señor, informó Walls. Objetivo adquirido, todas las armas fijadas y listas. Harrison observó la flota alienígena, las probabilidades imposibles, lo que cualquier persona cuerda llamaría una muerte segura. Pero la cordura estaba sobrevalorada, y él había construido toda su carrera haciendo cosas que no se podían hacer. Fuego. El Defiant se estremeció mientras todos sus sistemas de armas disparaban simultáneamente, una sinfonía coordinada de ingeniería humana y poder destructivo puro que iluminó la oscuridad del espacio como una estrella recién nacida. Harrison se aferró al reposabrazos de la silla de mando, observando la pantalla táctica mientras su munición se precipitaba hacia la nave insignia alienígena a velocidades que desafiaban la observación casual. Proyectiles de cañón de riel moviéndose a fracciones significativas de la velocidad de la luz, torpedos de plasma dejando estelas candentes a través del vacío, y las armas experimentales de haz de partículas que habían costado más que la mayoría de los presupuestos de defensa planetaria combinados. Los escudos de la nave insignia alienígena brillaron en un púrpura intenso, absorbiendo la salva inicial con lo que parecía una facilidad despreciativa. Por un momento, Harrison sintió el peso de su decisión aplastándolo. La posibilidad muy real de que acabara de condenar a su tripulación a la muerte por nada más que su propio orgullo obstinado. Entonces la segunda oleada impactó, y la tercera. Campos de fuego superpuestos concentrados en un único punto con una precisión matemática que habría enorgullecido a las computadoras tácticas si hubieran sido capaces de sentir orgullo. Los escudos cedieron. No de forma dramática, no con el fallo explosivo que experimentaban los escudos humanos al sobrecargarse, sino con una especie de colapso en cascada que se extendió por el casco de la nave insignia como el agua que perturba un estanque en calma. Los proyectiles de cañón de riel la atravesaron, y Harrison observó con sombría satisfacción cómo secciones del elegante casco de la nave alienígena simplemente dejaban de existir, vaporizadas por una energía cinética que no tenía a dónde ir más que hacia adelante. Impactos directos en múltiples secciones, anunció Walls, su voz aguda con enfoque profesional a pesar de la locura de la situación. Su nave insignia está venteando atmósfera y muestra fluctuaciones de energía. Jesucristo, Señor, ¿de verdad les hemos hecho daño? La respuesta de la flota alienígena fue inmediata y abrumadora. Docenas de naves rompieron la formación, convergiendo sobre el Defiant a velocidades que las naves humanas no podían igualar. Armas de energía para las que Harrison no tenía nombre se lanzaron a través del espacio, y sintió vibrar las placas del suelo mientras sus propios escudos absorbían impactos que habrían destripado a naves menores. Patrón evasivo Delta 7, ordenó Harrison, su voz cortando el caos. Manténgannos en movimiento. Que se esfuercen por cada disparo. Armamento, fuego continuo. Dispersen sus objetivos por toda su formación. Quiero que se confundan sobre nuestras prioridades. El Defiant era un acorazado, masivo y poderoso, pero la suboficial Nina Kowalski lo pilotaba como un caza, girando la nave a través de maniobras tridimensionales que llevaban los amortiguadores inerciales a sus límites. El estómago de Harrison dio un vuelco cuando la nave se invirtió, presentando secciones de escudo frescas al fuego entrante mientras sus armas continuaban su asalto implacable. Él mismo había diseñado esta danza, trabajando con su Estado Mayor a través de innumerables simulaciones.
La doctrina que había gobernado el combate naval humano durante siglos asumía que lucharías contra otros humanos con tecnología similar y tácticas predecibles. Pero Harrison siempre había sido paranoico, siempre planeando para el escenario que todos decían que nunca sucedería. Contacto alienígena, tecnología superior, números abrumadores. La respuesta, había concluido, era la brutalidad simple. Golpéalos tan fuerte y tan rápido que su ventaja tecnológica se vuelva irrelevante frente a la pura audacia agresiva. Señor, transmisión entrante de la nave insignia alienígena, dijo Rodríguez. Exigen que cesemos el fuego inmediatamente. Dígales que se pongan a la cola detrás de todos los demás que me han hecho exigencias, replicó Harrison, viendo cómo otra nave alienígena sufría daños críticos por sus haces de partículas. ¿Cómo vamos de munición? Cañones de riel al 70% de capacidad. Torpedos de plasma al 85%. Los haces de partículas están funcionando a alta temperatura, pero ingeniería dice que pueden mantener la producción actual durante otros 15 minutos antes de que arriesguemos daños térmicos. 15 minutos. En el gran esquema de una batalla espacial, no era nada. Pero Harrison había aprendido en los conflictos marcianos que las batallas no las ganaba el bando con mejor equipo. Las ganaba el bando que seguía luchando cuando cualquier persona racional se habría rendido. La pantalla táctica mostraba la formación alienígena adaptándose, aprendiendo de su sorpresa inicial. Eran buenos. Harrison tenía que concedérselo. Guerreros profesionales que probablemente habían estado conquistando especies primitivas desde antes de que la humanidad inventara la rueda. Pero se habían acomodado en su superioridad. Se habían vuelto perezosos con sus suposiciones sobre cómo las razas inferiores responderían a su poder. Apunten a sus naves de comunicaciones, ordenó Harrison de repente, viendo el patrón en sus movimientos. Esas naves más pequeñas que se mantienen alejadas del combate principal. Están coordinando su flota. Los dedos de Walsh danzaron sobre su consola. Fijado. Eso es realmente brillante, señor. Si interrumpimos su coordinación, tendrán que recurrir a la comunicación local de nave a nave, lo que significa tiempos de respuesta medidos en segundos en lugar de microsegundos. Fuego a discreción. Las armas del Defiant pivotaron, apuntando a las naves que los alienígenas habían asumido que estaban a salvo detrás de su muro de naves de guerra. 3 torpedos lanzados con una sincronización que hablaba de la creciente comprensión de Walsh de la filosofía táctica de su capitán se deslizaron a través de los huecos en la formación alienígena. Los escudos de la nave de comunicaciones eran más débiles, diseñados para su papel de apoyo en lugar de para el combate en primera línea. Nunca tuvieron una oportunidad. El primer torpedo vaporizó su objetivo por completo. El segundo y el tercero lograron impactos directos que dejaron a sus naves dando tumbos por el espacio, perdiendo atmósfera y radiación electromagnética de sus cascos reventados. Y así, sin más, el asalto coordinado de la flota alienígena se disolvió en algo más caótico, más reactivo, más humano en su confusión. Harrison se permitió una sonrisa apretada. Ahora estamos luchando en igualdad de condiciones. Kowalski, viremos. Quiero una solución de tiro sobre su nave insignia de nuevo. Señor, se están retirando, informó Walsh, su voz teñida de incredulidad. La nave insignia se está retirando detrás de sus naves de escolta. En la pantalla principal, el comandante alienígena reapareció, y esta vez no había diversión en sus rasgos cristalinos. Algo más ardía allí. Algo que Harrison reconoció porque lo había visto en los espejos después de enfrentamientos particularmente brutales. Respeto, a regañadientes y de mala gana, pero respeto al fin y al cabo. Capitán Harrison, dijo el alienígena, y el traductor captó matices en su tono que no habían estado allí antes. Usted es o el comandante más valiente que he encontrado en 3 siglos de servicio o el más estúpidamente suicida. Su nave lucha bien, pero debe ver las matemáticas de esta situación. Todavía lo superamos en número 47-1. Lo curioso de las matemáticas, replicó Harrison, moviéndose para pararse directamente frente a la pantalla, es que asumen que ambos bandos juegan con las mismas reglas. Vinieron aquí esperando intimidar a una especie primitiva para que se sometiera.
Pensaron que verían sus números y su tecnología y se acobardarían como aficionados, pero no somos aficionados y desde luego no somos primitivos. Señaló la pantalla táctica, asegurándose de que el alienígena pudiera ver lo que él estaba viendo. Han perdido 4 naves completamente destruidas. Otras 7 críticamente dañadas. Mi nave ha recibido impactos, sí, pero seguimos luchando a plena capacidad. Ahora se están retirando, tratando de averiguar cómo una sola nave humana logró magullarles la nariz cuando tenían todas las ventajas. La expresión del alienígena era difícil de leer, pero algo en su postura cambió, se tensó con lo que podría haber sido ofensa o reconocimiento. Habla como si hubiera ganado este enfrentamiento, capitán. Simplemente ha sobrevivido a los movimientos iniciales. Y usted habla como si todavía confiara en la victoria, contraatacó Harrison. Pero puedo verlo en lo que sea que le sirva de ojos. Está recalculando, ¿verdad? Preguntándose cuántas naves más perderá si presiona el ataque. Preguntándose si conquistar a la humanidad vale el costo que extraeremos de su preciosa jerarquía. El puente se había quedado en silencio. Su tripulación observaba esta batalla psicológica desarrollarse con la misma intensidad que habían puesto en la física. Harrison podía sentir el peso del futuro de la humanidad presionándolo. Cada palabra, un desastre o un triunfo potencial. Esta es su última advertencia, primitivo, dijo el alienígena. Pero la palabra primitivo había perdido su desprecio anterior. Ríndanse ahora o traeremos todo el peso de nuestra flota contra ustedes. La sonrisa de Harrison se volvió fría y dura. Vengan y tómenos entonces, pero les prometo esto. Cada metro que avancen les costará sangre y acero. Y cuando la noticia de lo que pasó aquí llegue al resto de la humanidad, construiremos 1000 naves como el Defiant. 10.000. Convertiremos a toda nuestra especie en una máquina de guerra dedicada a asegurarnos de que nadie vuelva a hablarnos como a niños. El comandante alienígena miró a Harrison durante lo que pareció una eternidad. Esos rasgos cristalinos reflejaban la luz de maneras que hacían imposible leer su verdadera intención. Luego, sin otra palabra, la transmisión se cortó. La pantalla táctica mostró a la flota alienígena manteniendo su posición, sin avanzar ni retroceder, congelada en lo que Harrison reconoció como el equivalente militar de una crisis existencial. Señor, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Rodríguez, su voz apenas un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera romper el frágil momento que habían creado. Harrison no respondió de inmediato. Su mente corría a través de posibilidades, consecuencias, los efectos en cascada de cada decisión que pudiera tomar en los próximos segundos. Había arrinconado a los alienígenas, desafiado toda su visión del mundo sobre su lugar en la galaxia. Eso los hacía o muy peligrosos o muy desesperados, y no estaba seguro de cuál era peor. Esperamos, dijo finalmente, acomodándose de nuevo en su silla de mando con una naturalidad que no sentía en absoluto. Mantengan las estaciones de batalla, pero no disparen a menos que ellos se muevan primero. Kowalski, manténganos en una postura defensiva, pero listos para saltar a FTL si las cosas se tuercen. La tripulación del puente intercambió miradas, la incertidumbre escrita en sus rostros. Lo habían seguido al infierno sin dudar, pero ahora estaban en territorio desconocido, esperando ver si el primer contacto de la humanidad terminaría en paz o en extinción. Harrison se encontró con la mirada de Walsh, vio la pregunta formándose allí. Hable con libertad, teniente comandante, dijo Harrison. Walsh se puso de pie, acercándose a la silla de mando, su voz lo suficientemente baja como para que solo Harrison pudiera oír. Señor, con el debido respeto. ¿Qué diablos estamos haciendo? Les hemos hecho daño, sí, pero todavía podrían abrumarnos si se comprometen por completo. ¿No deberíamos estar buscando una estrategia de salida? ¿Una estrategia de salida hacia dónde?, replicó Harrison en voz baja. Ahora saben dónde está la Tierra. Si huimos, nos seguirán. Y la próxima vez, vendrán preparados para lo que podemos hacer. No, Walsh. Tiramos los dados en el momento en que disparamos esa primera salva. Ahora veremos si nuestra apuesta da frutos. Antes de que Walsh pudiera responder, la pantalla táctica estalló con nuevos contactos.
La sangre de Harrison se heló mientras observaba docenas de nuevas firmas aparecer en el borde del rango de los sensores. Naves saliendo de FTL con el tipo de precisión que hablaba de disciplina militar y fuerza abrumadora. Jesucristo, susurró alguien en el puente. Esa es otra flota. La mandíbula de Harrison se tensó. Había calculado mal. Los alienígenas no habían venido a conquistar. Habían sido los exploradores avanzados. Y ahora la verdadera fuerza militar había llegado para castigar la audacia de la humanidad. Abrió la boca para ordenar una retirada combativa, para al menos dar a su tripulación una oportunidad de sobrevivir cuando la voz de Walsh cortó el pánico creciente. Señor, espere. Mire sus firmas. Esas no son naves de la jerarquía. La emisión de energía es completamente diferente, y sus configuraciones de casco son totalmente distintas. La consola de Rodríguez se iluminó como un árbol de Navidad. Transmisión entrante de la nueva flota, señor. Se identifican como la coalición Khitan, y solicitan permiso para entrar en la zona de combate. La pantalla principal parpadeó, revelando una criatura que no se parecía en nada al elegante comandante de la jerarquía. Este alienígena era más robusto, con rasgos que le recordaron a Harrison incómodamente a un depredador. Todo ángulos agudos y dientes visibles incluso a través de lo que pasaba por una expresión diplomática. Nave humana, gruñó, el traductor convirtiendo su voz en algo entre grava y trueno. Soy el capitán de guerra Torak de la coalición Khitan. Hemos estado monitorizando este enfrentamiento con considerable interés. La jerarquía ha reclamado este sector como su dominio exclusivo para la expansión, pero nosotros disputamos su autoridad. Vuestra resistencia nos ha proporcionado una oportunidad. La mente táctica de Harrison comprendió inmediatamente las implicaciones, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Una oportunidad para qué? ¿Capitán de guerra? Los labios de Torak se retiraron en lo que podría haber sido una sonrisa o una exhibición de amenaza. La jerarquía habla de guía y civilización, pero son conquistadores vestidos con lenguaje diplomático. Han subyugado a 17 especies presentando la sumisión como la única opción lógica. Ustedes son los primeros en magullarles la nariz en lugar de inclinarse. Esto cambia el cálculo político considerablemente. En la pantalla táctica, Harrison observó a la flota de la jerarquía moverse nerviosamente, claramente tan sorprendida por este nuevo desarrollo como su tripulación. La flota Khitan era más pequeña que la fuerza de la jerarquía, quizás 30 naves contra las 43 restantes de los alienígenas. Pero sus naves irradiaban un poder que sugería que habían sido construidas para la guerra en lugar de para la intimidación. Está proponiendo una alianza, dijo Harrison, sin molestarse en formularlo como una pregunta. Una alianza de conveniencia, corrigió Torak. La jerarquía se ha vuelto gorda con conquistas fáciles. Necesitan que se les recuerde que la galaxia no es suya para distribuirla como les plazca. Luchad con nosotros, humano, y nos aseguraremos de que vuestra especie reciba el respeto que os habéis ganado con vuestro desafío. Era tentador, peligrosamente tentador. Con la flota Khitan apoyándolos, la humanidad tendría protección, un respiro para desarrollar su tecnología y tomar su lugar entre las estrellas. Pero Harrison había pasado demasiados años en el servicio militar como para confiar en ofertas convenientes hechas en el fragor de la batalla. ¿Y qué esperan los Khitan a cambio de esta generosa protección?, preguntó, su voz con un filo lo suficientemente agudo como para cortar. La expresión de Torak cambió, mostrando algo que podría haber sido aprobación. Pregunta inteligente. Esperaríamos acuerdos comerciales, acceso a los recursos de vuestros sistemas en términos favorables, y el entendimiento de que la humanidad estaría con la coalición en futuros conflictos con la jerarquía. Así que cambiaríamos un amo por otro, dijo Harrison rotundamente, solo que con mejores términos y la ilusión de independencia. Los ojos del alienígena se entrecerraron, pero antes de que pudiera responder, el rostro del comandante de la jerarquía apareció en una pantalla dividida, sus rasgos cristalinos torcidos con algo que se acercaba a la furia. No escuche a estos salvajes, Capitán Harrison. Los Khitan son belicistas y piratas que han rechazado la civilización. Alíese con ellos y condenará a su especie a un conflicto sin fin. Nosotros ofrecemos paz, estabilidad,
un avance más allá de su comprensión primitiva. Al costo de nuestra soberanía, replicó Harrison. Al costo de convertirnos en una especie conquistada más en su colección. Especies guiadas, corrigió el comandante de la jerarquía. No conquistamos, elevamos. En 3 generaciones, su gente tendría acceso a tecnología que haría que sus naves actuales parecieran herramientas de piedra. Enfermedad, pobreza, conflicto, todo eliminado a través de nuestra administración. Torak gruñó. ¿Administración? ¡Qué palabra tan agradable para la esclavitud! La jerarquía habla de elevación mientras despoja a las especies de todo lo que las hace únicas, moldeándolas en copias obedientes de su perfección cristalina. Harrison miró entre los 2 comandantes alienígenas, sintiendo el peso de la historia presionándolo. Esto ya no se trataba solo del Defiant, ni siquiera de ganar una sola batalla. Cada palabra pronunciada aquí resonaría en el futuro de la humanidad, definiendo cómo la Tierra sería vista por la comunidad galáctica. Tomar la decisión equivocada y la humanidad quedaría atrapada en alianzas y conflictos que podrían durar siglos. Agradezco ambas ofertas, dijo Harrison con cuidado, su mente táctica trabajando a toda máquina. Pero solo soy el capitán de una nave, no un diplomático ni un político. No tengo la autoridad para comprometer a la humanidad en alianzas con especies que conocimos hace menos de una hora. Entonces, ¿quién tiene esa autoridad?, exigió Torak. No tenemos tiempo para sus primitivos procesos burocráticos. La jerarquía no permanecerá pasiva para siempre. Harrison sintió una fría sonrisa extenderse por su rostro. La misma expresión que había precedido algunas de sus decisiones tácticas más audaces. Eso es lo hermoso de la humanidad, capitán de guerra. No tenemos una única autoridad que hable por toda nuestra especie. Somos conflictivos, discutidores, y apenas podemos ponernos de acuerdo en algo, lo que significa que cualquier trato que quieran hacer requerirá negociar con múltiples gobiernos, entidades corporativas y colonias independientes, todos los cuales tendrán sus propias agendas y demandas. El silencio que siguió fue profundo. Ambos comandantes alienígenas lo miraban con expresiones que sugerían que estaban reevaluando todo lo que creían saber sobre la civilización humana. ¿Está diciendo que su especie no tiene un liderazgo unificado?, preguntó el comandante de la jerarquía, algo parecido al horror infiltrándose en su voz. No de la manera en que ustedes piensan, confirmó Harrison. Tenemos el gobierno de la Tierra Unida, claro, pero la Confederación Marciana se considera independiente. Las colonias del cinturón operan bajo su propia carta, y las estaciones de Júpiter mantienen su colectivo soberano. Conseguir que todos ellos se pongan de acuerdo en algo más complejo que los alienígenas son reales, llevaría meses de negociación. La expresión depredadora de Torak se transformó en algo que podría haber sido diversión. Nos está diciendo que su especie hizo el primer contacto, se enfrentó en combate con una fuerza superior, y lo hizo sin una autoridad de mando unificada. ¿Quién autorizó su respuesta agresiva? La sonrisa de Harrison se ensanchó. Yo lo hice. Esa es otra cosa hermosa de la humanidad. Damos a nuestros comandantes la autoridad para tomar decisiones en el campo, para adaptarse a las circunstancias sin esperar órdenes de burócratas distantes que no entienden la situación. La revelación pareció sacudir a ambos comandantes alienígenas de maneras que el fuego de las armas no había logrado. Los rasgos cristalinos del comandante de la jerarquía cambiaron a través de expresiones que el traductor no pudo capturar del todo, mientras que la sonrisa depredadora de Torak se ensanchaba hasta parecer casi feral. ¿Le dieron a un solo comandante de acorazado la autoridad para determinar los protocolos de primer contacto de su especie?, preguntó el comandante de la jerarquía, y Harrison detectó algo nuevo en su voz. No desprecio ni ira, sino genuina confusión, como si el concepto violara alguna ley fundamental de la civilización. ¿Y si hubiera tomado la decisión equivocada? ¿Y si su agresión hubiera condenado a toda su especie? Harrison se inclinó hacia adelante en su silla de mando, y cuando habló, cada miembro de su tripulación en el puente escuchó la convicción de hierro que los había llevado a través de 3 años de situaciones imposibles. Entonces nos habría condenado luchando, en lugar de vivir de rodillas.
Esa es la diferencia entre la humanidad y cualquier especie desinfectada y seguidora de directrices que han estado conquistando durante los últimos siglos. Preferiríamos quemar la galaxia antes que dejar que alguien más dicte nuestro futuro. Walsh le lanzó una mirada que era a partes iguales admiración y preocupación, probablemente preguntándose si Harrison acababa de declarar la guerra en nombre de toda la raza humana. Pero el capitán mantuvo sus ojos fijos en la pantalla dividida, observando a los comandantes alienígenas procesar sus palabras. Torak rompió el silencio primero, su risa grave resonando por el puente. Por la sangre de la primera cacería, me gustan estos humanos. Jerarquía. Eligieron mal cuando seleccionaron a esta especie para la subyugación. Tienen dientes y no temen usarlos. Tienen ignorancia y bravuconería, contraatacó el comandante de la jerarquía. Pero parte de la certeza se había desvanecido de su voz. Capitán Harrison, habla de soberanía como si valiera el costo del estancamiento tecnológico, de permanecer vulnerables a cada amenaza que contiene la galaxia. ¿Tiene alguna idea de lo que existe más allá de su pequeño sistema solar? ¿Las especies depredadoras que verían sus mundos como cotos de caza? ¿Los fenómenos estelares que podrían esterilizar sus planetas sin previo aviso? La jerarquía ha mantenido la paz a través de miles de sistemas durante milenios. La paz a través de la subyugación no es paz, replicó Harrison. Es solo un conflicto aplazado. Cada especie que han guiado es un barril de pólvora esperando que alguien encienda la mecha. ¿Cuántas de sus razas conquistadas están felices con su elevación? ¿Cuántas sonríen mientras planean la rebelión? El silencio del comandante de la jerarquía fue respuesta suficiente. La risa de Torak retumbó de nuevo, más profunda y satisfecha. El humano ve claramente lo que ustedes fingen no entender, dijo el capitán de guerra Kitan. Su imperio está construido sobre la arrogancia de una superioridad asumida. Creen que su tecnología y sus números los hacen intocables, pero los imperios caen, jerarquía. Siempre caen, generalmente por la podredumbre interna. Harrison observó la pantalla táctica mientras ambas flotas alienígenas mantenían sus posiciones, ninguna dispuesta a hacer el primer movimiento mientras este enfrentamiento a tres bandas continuaba. Su tripulación trabajaba en silencio en sus estaciones, manteniendo al Defiant listo para el combate mientras su capitán participaba en el tipo de diplomacia de alto riesgo que podría remodelar la historia humana. Capitán de guerra Torak, dijo Harrison, cambiando su atención al comandante Kitan. Habla como si la jerarquía fuera su enemigo, pero le está ofreciendo a la humanidad lo mismo que ellos, protección a cambio de subordinación. Los términos pueden ser diferentes, pero la relación fundamental es la misma. La expresión de Torak cambió, mostrando algo que podría haber sido respeto. No es tan ingenuo como supuse, humano. Sí, la coalición esperaría que su especie contribuyera a nuestra fuerza, pero no exigimos homogeneidad. La coalición está compuesta por 17 especies, cada una manteniendo sus propias culturas, gobiernos y fuerzas militares. Nos unimos para la defensa mutua y el beneficio compartido, no porque una raza más antigua decidiera que necesitábamos guía. ¿Y si la humanidad quisiera dejar esta coalición?, presionó Harrison, si decidiéramos que su alianza ya no sirve a nuestros intereses. Los dientes del capitán de guerra Kitan se mostraron por completo ahora, y Harrison no pudo decir si era una sonrisa o una amenaza. Entonces se irían, aunque el proceso implicaría negociación sobre recursos compartidos y fronteras territoriales. No somos la jerarquía, capitán. No creemos tener el derecho de dictar el destino de especies capaces de defenderse. Harrison se recostó, su mente corriendo a través de implicaciones y posibilidades. La elección ante el no era realmente una elección, no en el sentido tradicional. No podía comprometer a la humanidad a ninguna de las alianzas, no con ninguna autoridad legítima. Pero lo que sí podía hacer era ganar tiempo. Establecer a la humanidad como algo más que una víctima esperando ser absorbida por el imperio de otro. Esto es lo que va a pasar, dijo Harrison, su voz con la certeza absoluta que lo había hecho legendario en la flota. El Defiant va a regresar a la Tierra para informar sobre el primer contacto. Vamos a contar a nuestros diversos gobiernos sobre la jerarquía y la coalición Kitan, sobre sus ofertas y sus amenazas y todo lo que hemos presenciado aquí hoy.
¿Y entonces? Preguntó el comandante de la jerarquía. Entonces la humanidad se tomará el tiempo que necesite para tomar su propia decisión sobre nuestro lugar en la galaxia, continuó Harrison. Durante ese tiempo, este sistema está fuera de los límites para ambas facciones. Ni naves militares, ni exploradores, ni accidentes convenientes que resulten en que una de sus flotas establezca una presencia en nuestro territorio. La risa de Torak fue aguda y corta. ¿Cree que puede dictarnos los términos? Tiene una nave, humano, dañada por el combate y superada en armamento por cualquiera de nuestras flotas. Una nave que magulló la nariz de sus amigos de la jerarquía, contraatacó Harrison. Una nave que luchó contra 47 naves y vivió para contarlo. Y más importante, una nave que actualmente está transmitiendo todo lo que ha sucedido aquí en cada frecuencia conocida por la ciencia humana. A estas alturas, cada puesto de escucha en el sistema solar ha captado nuestra señal. Saben de ustedes, de la jerarquía, de la coalición Khitan. Saben que fuimos atacados y que respondimos. Hizo una pausa, dejando que eso calara antes de exponer su punto final. Lo que significa que si destruyen al Defiant ahora, no estarán eliminando un problema. Estarán creando un mártir. La humanidad se unirá de maneras que nunca antes lo hemos hecho. Y cada nave que construyamos a partir de este momento será diseñada con un propósito: asegurarnos de que ninguna flota alienígena vuelva a dictarnos los términos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso su propia tripulación había dejado de trabajar para mirarlo, probablemente preguntándose si su capitán había perdido la cabeza o había alcanzado algún tipo de iluminación táctica. Harrison mantuvo su expresión neutral, pero por dentro estaba calculando probabilidades, tratando de determinar si acababa de salvar a la humanidad o había firmado su sentencia de muerte. El comandante de la jerarquía habló primero, sus rasgos cristalinos adoptando algo que podría haber sido resignación. Nos está dando ninguna otra opción que retirarnos y permitir que su especie se desarrolle sin nuestra guía. Esto es un error, Capitán Harrison. La galaxia es más peligrosa de lo que comprende, y su bravuconería no lo protegerá de amenazas que no puede imaginar. Tal vez, asintió Harrison, pero será nuestro error, nuestra amenaza que enfrentar. Eso vale más para nosotros que cualquier cantidad de protección que pudieran ofrecer. Torak lo estudió durante un largo momento antes de asentir lentamente. Muy bien, humano. La coalición respetará sus fronteras territoriales mientras deliberan. Pero entienda esto, la jerarquía no permanecerá pasiva para siempre. Buscarán socavar su unidad, posicionarse como la elección inevitable cuando surjan amenazas que no puedan manejar solos. Cuando llegue ese momento, recuerde que la coalición ofreció una alianza entre iguales, no una subyugación vestida de lenguaje diplomático. Lo recordaré, prometió Harrison. Ambas ofertas y las circunstancias en las que se hicieron. La imagen del comandante de la jerarquía parpadeó. Estaremos observando, capitán, cuando su especie se dé cuenta de la futilidad del aislamiento. Cuando la primera especie depredadora descubra sus mundos, la jerarquía estará lista para proporcionar la guía que actualmente rechazan. Somos pacientes. Hemos esperado siglos antes. Podemos esperar unas décadas más. Ambas transmisiones se cortaron simultáneamente, dejando la pantalla principal a oscuras. Las flotas alienígenas comenzaron a retirarse, moviéndose con la cuidadosa precisión de las fuerzas militares que se desenganchan de una posible zona de combate. Harrison las observó irse en la pantalla táctica, siguiendo sus movimientos hasta que saltaron a FTL, dejando al Defiant solo en la oscuridad. El puente estalló en vítores, su tripulación celebrando su imposible supervivencia. Pero Harrison se sentó en silencio en su silla de mando, observando el espacio vacío donde dos flotas alienígenas habían estado minutos antes, y se preguntó si acababa de salvar a la humanidad o simplemente había retrasado lo inevitable. Señor, dijo Walsh, apareciendo a su codo con una expresión de extraña incredulidad. Eso fue o lo más valiente o lo más demente que he presenciado. Posiblemente ambas cosas. Harrison se permitió una sonrisa cansada. Volvamos a casa, Walsh. Tenemos mucho que explicar, y tengo la sensación de que los diversos gobiernos de la Tierra van a tener opiniones muy firmes sobre mi técnica diplomática.
El viaje a casa fue una mezcla de sombrío silencio y celebración tentativa a bordo del Defiant. La tripulación, exhausta pero viva, se aferraba a cualquier hilo de esperanza que pudiera encontrar a raíz de su asombrosa resistencia contra probabilidades abrumadoras. Pero el capitán William Harrison se sentó solo en su camarote, mirando la consola de comunicaciones mientras el vacío infinito pasaba por fuera del visor. Repasó cada momento del encuentro en su mente. La arrogancia de la jerarquía, la brutal franqueza de la coalición Khitan, la apuesta imposible que había hecho con las vidas de todos bajo su mando. Se había enfrentado cara a cara con imperios alienígenas y había vivido para ver la Tierra de nuevo. Pero el precio de la supervivencia apenas comenzaba a hacerse evidente. «Capitán», entró el comandante Walsh con vacilación, rompiendo la niebla de los pensamientos de Harrison. «Estamos recibiendo transmisiones encriptadas desde la Tierra. La respuesta política es intensa». Harrison no necesitaba detalles. Después de lo que habían hecho, la frágil coalición de gobiernos de la Tierra estallaría en debate. Algunas facciones pedirían celebración, otras cautela, y algunas culparían a Harrison por provocar imprudentemente a potencias alienígenas. «Somos una especie dividida tanto por la ideología como por el planeta», murmuró Harrison. «Esto va a ser un desastre». Walsh asintió sombríamente. «El Consejo de la Tierra Unida está convocando una sesión de emergencia. Quieren un informe completo tan pronto como atraquemos. Los líderes militares exigen un cambio de mando por la preocupación de haber provocado a potencias galácticas sin una estrategia unificada». Harrison se reclinó, frotándose los ojos. «Quieren un chivo expiatorio. Teniendo en cuenta lo mucho que acabamos de sacudir el equilibrio de la galaxia, no discutiré si quieren que sea yo». Las implicaciones pesaban mucho. ¿Era un héroe o un presagio de guerra? La verdad probablemente se tambaleaba en algún punto intermedio. Para todos en la Tierra, el regreso del Defiant era el amanecer de una nueva era. Una especie fracturada mirando sin certeza hacia una galaxia mucho más peligrosa y compleja de lo que habían imaginado. Los noticieros se inundaron con informes de flotas alienígenas y las líneas borrosas entre Salvador y Conquistador. Harrison sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. No se podía confiar plenamente en las promesas de la jerarquía ni de la coalición Khitan. Ambos buscaban reclamar a la humanidad, aunque de maneras muy diferentes. Pensó en su tripulación, hombres y mujeres cuya lealtad había trascendido el miedo, que habían desafiado probabilidades imposibles porque confiaban en su capitán. Eran la verdadera prueba de que la fuerza de la humanidad no residía en la tecnología o las alianzas, sino en la voluntad obstinada y la resiliencia. El pasillo fuera de su camarote zumbaba con la tensión silenciosa de personas lidiando con un futuro incierto. Harrison se puso de pie, moviéndose para unirse a su tripulación. Vendrían días largos. Batallas libradas en salas de juntas y cámaras de consejo, no en el vacío del espacio. Pero una cosa era segura, la humanidad ya no era un secreto, ya no era un rincón del universo que pudiera ser ignorado o dominado sin consecuencias. Y Harrison, él seguiría luchando en la primera línea, ya fuera en el espacio o en la diplomacia, para asegurar que el lugar de la Tierra fuera ganado, no entregado en los términos de nadie más. El Defiant había estado en dique seco durante semanas cuando el capitán William Harrison finalmente pisó la Tierra de nuevo, un planeta que zumbaba no con la calma habitual de la vida civil rutinaria, sino con una energía eléctrica que parecía que el mundo entero contenía la respiración. La recepción fue tanto grandiosa como volátil. Los equipos de noticias clamaban por una declaración mientras los funcionarios del gobierno intercambiaban miradas cautelosas, pesaban palabras y preparaban estrategias que dictarían el futuro de la humanidad. Harrison podía sentir el peso de cada ojo y expectativa. Para algunos, era un héroe que se había enfrentado a probabilidades imposibles y había roto el aislamiento de la humanidad. Para otros, un soldado imprudente que había arrastrado a la Tierra a una rivalidad cósmica antes de que estuvieran listos. A pesar del rugido exterior, dentro del centro de mando donde se reunía el Consejo de la Tierra Unida, la tensión saturaba el aire como un humo espeso. Las cámaras del Consejo nunca habían visto tal divergencia de opiniones, con facciones presionando por un aumento militar, una diplomacia cautelosa o incluso un aislamiento total.
Apostó nuestro futuro en una batalla con fuerzas desconocidas, dijo la presidenta del Consejo, su voz helada y aguda. Sus acciones pueden habernos comprado tiempo, pero ¿a qué costo? ¿Y si la coalición Khitan o la jerarquía deciden explotar su desafío contra todos nosotros? Harrison tragó el ardor de las preguntas del Consejo, pero le sostuvo la mirada sin vacilar. Mejor enfrentar esas amenazas de pie que de rodillas. La victoria del Defiant demostró a la galaxia que la humanidad no debe ser subestimada. Ese tipo de reputación puede ser un disuasivo tan poderoso como cualquier alianza. Algunos miembros asintieron, otros se erizaron. El debate se descontroló, exponiendo fisuras dentro de la frágil unidad de la humanidad. Algunos líderes veían a la jerarquía como un mal necesario, un orden estable en una galaxia violenta. Otros veían la promesa de respeto mutuo de la coalición Khitan como el camino de la humanidad hacia la verdadera soberanía. Muchos estaban paralizados, reacios a elegir entre alianzas incómodas. Pero Harrison sabía que lo que más importaba no eran las decisiones inmediatas ni las posturas políticas. Era el hecho innegable de que la humanidad había despertado por fin. Se encontró deambulando tarde una noche por los muelles donde se mezclaban naves espaciales militares y civiles, naves siendo reparadas, reequipadas y soñadas para el futuro. En medio del silencioso zumbido de la maquinaria y las charlas lejanas, Kowalski se acercó, sus ojos cansados pero resueltos. «Capitán», dijo suavemente, «están presionando mucho para una expansión militar. Más naves, más armas. Si el Consejo decide militarizarse por completo, ¿cree que nos mantendrá a salvo o nos empujará a la sombra constante de la guerra?» Harrison miró las fragatas y corbetas recién construidas que se cobijaban bajo los enormes muelles orbitales. «No hay una respuesta simple. Necesitaremos fuerza, sin duda, pero más que eso, necesitamos unidad y sabiduría. Puedes tener todas las armas y naves que quieras, pero si seguimos divididos y sospechando unos de otros, nada de eso importa». Su mirada se agudizó. «¿Y los Khitan y la jerarquía? Nos pondrán a prueba», replicó Harrison. «Ambos quieren ver si la humanidad es lo suficientemente fuerte como para mantenerse en pie sin desmoronarse. Su llegada expuso nuestras debilidades tanto como nuestras fortalezas». Cuando el comité matutino que supervisaba la defensa de la Tierra se reunió, Harrison se dirigió a los líderes militares y científicos reunidos con una claridad singular, forjada en 3 décadas de guerra y paz. «La galaxia exterior es más grande y cruel que cualquier cosa que hayamos conocido», dijo. «Nuestra victoria fue real, pero fue solo el movimiento inicial. Ya sea que nos aliemos con la coalición Khitan, negociemos con la jerarquía o forjemos nuestro propio camino, todo comienza aquí, con cómo nos vemos a nosotros mismos y porque estamos dispuestos a luchar». Los rostros a su alrededor iban desde una sombría determinación hasta una incertidumbre escéptica. La humanidad había librado guerras en la Tierra que habían destrozado familias, lealtades y confianza. Ahora se enfrentaban a una guerra por la supervivencia y la identidad a escala galáctica. De vuelta en sus aposentos, Harrison revisaba informes de tecnología alienígena obtenidos de naves de la jerarquía recuperadas, estudios de tácticas de comunicación Khitan y simulaciones que proyectaban probables conflictos años en el futuro. Las proyecciones eran aleccionadoras. En décadas, los humanos enfrentarían amenazas que empequeñecerían incluso las afirmaciones de la jerarquía. Sin embargo, en medio de los datos y la política, Harrison mantenía una chispa obstinada, intacta por la política o el miedo. El espíritu humano, la voluntad pura de sobrevivir y dominar la adversidad. Sabía que, por encima de todo, el verdadero poder de la humanidad era su imprevisibilidad, su negativa a aceptar el universo como un resultado determinista. Una noche, de pie en la cubierta de observación con unos pocos oficiales de confianza, Harrison observaba las estrellas y el reluciente casco del Defiant muy abajo. «¿De verdad cree que esto funcionará?», preguntó el teniente comandante Walsh, en voz baja. Harrison no respondió directamente. En cambio, señaló el interminable tapiz negro de arriba. «Todavía no nos conocen. De lo que somos capaces cuando nos presionan. Esa es nuestra ventaja. Haremos alianzas cuando sea el movimiento correcto. Libraremos guerras cuando nos las impongan.
Pero nunca dejaremos que nadie escriba nuestra historia por nosotros. La voz de Kowalski cortó el momento. ¿Y qué hay de nosotros, señor? Los que luchamos, los que vivimos el infierno y regresamos. ¿Cuál es nuestro futuro si la tierra se fractura bajo presión? Entonces lucharemos para mantenerla unida, dijo Harrison en voz baja. Porque lo único peor que ser conquistado es dejar que el miedo te desgarre desde dentro. Los oficiales guardaron silencio, cada uno reflexionando sobre el costo y el peso del momento. Harrison sabía que los días venideros pondrían a prueba cada fibra de la resiliencia de la humanidad. Pero por ahora, en medio de la incertidumbre, se permitió un raro momento de resolución. La guerra por el futuro de la Tierra había comenzado de verdad. El Defiant se había convertido en más que un acorazado. Era un símbolo, un faro de la resiliencia y el desafío humanos que se burlaba de la fría expansión de la galaxia. El capitán William Harrison se encontraba en el recién establecido Centro de Mando de la Tierra Unida, un complejo en expansión construido en respuesta a las nuevas amenazas y oportunidades más allá de la órbita terrestre. Cada gobierno y facción militar importante estaba representado aquí, y cada reunión llevaba el peso del precario futuro de la humanidad. Harrison sintió el cuero áspero de la silla bajo sus dedos mientras se preparaba para hablar ante el Consejo reunido. La sala estaba densa de anticipación y miedos no expresados. Después de semanas de crisis, victorias, disputas políticas y planificación estratégica, la humanidad finalmente se había puesto de acuerdo en una cosa: la supervivencia exigía unidad, o no habría futuro en absoluto. Damas y caballeros, comenzó, su voz tranquila pero acerada por la convicción. Nos encontramos en una encrucijada como ninguna otra en la historia humana. Nuestras victorias contra los exploradores avanzados de la jerarquía no fueron meramente militares. Fueron espirituales. Demostramos a la galaxia que la humanidad no se doblegará ni será negociada sin luchar. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el espeso silencio de la sala. Pero luchar solos ya no será suficiente. Necesitamos conocimiento, alianzas, fuerza y, sobre todo, la voluntad de forjarnos un lugar por nuestros propios medios. La coalición Khitan ofrece un camino de defensa mutua sin dominación. La jerarquía ofrece avance, pero al precio de la subyugación. Ambos son riesgos. Ambos son posibilidades. Un murmullo recorrió a los miembros. Harrison sabía que cada delegado sopesaba sus miedos de manera diferente. Algunos no podían ver más allá de la promesa de seguridad que ofrecía la jerarquía. Otros retrocedían ante la idea de la dominación imperial. Otros veían una oportunidad en el camino Khitan, a pesar de los riesgos de verse envueltos en más conflictos. El capitán dejó que el momento se alargara, posando su mirada en los representantes más jóvenes, las generaciones futuras que heredarían las consecuencias de las decisiones de hoy. Nuestro trabajo no es solo decidir en quién confiamos en las estrellas, sino preparar a la humanidad para que se sostenga por sí misma sin importar los desafíos que vengan. Detrás de él, a través del amplio visor transparente, vastas estrellas brillaban en la oscuridad, testigos silenciosos de las elecciones que se estaban tomando abajo. Los días se convirtieron en semanas. La Tierra aceleró los esfuerzos para construir una nueva flota inspirada en el Defiant. Una flota diseñada no simplemente para la defensa, sino para un futuro en las estrellas, donde los humanos reclamarían su lugar como iguales o enemigos. Harrison viajaba entre la Tierra y las estaciones de mando orbitales, mediando entre la política, las necesidades militares y el impulso implacable de la tecnología avanzada. Abogó apasionadamente por la unidad y previó las fracturas bajo la superficie, viejas rivalidades terrestres, desconfianza entre las colonias y el temor creciente de que las amenazas externas pudieran usarse como herramientas para luchas de poder internas. Una tarde, en el puente de su nueva nave insignia, el Resolute, Harrison estaba solo, mirando más allá de las estrellas que se extendían fuera del alcance humano. Pensó en las advertencias de la jerarquía, las ofertas de los Khitan y las decenas de miles que se entrenarían bajo su mando. Los hombres y mujeres que podrían pagar el precio final. Comprendió ahora que la verdadera batalla de la humanidad no era solo sobrevivir a las amenazas alienígenas, sino dominarse a sí mismos, forjar la unidad en el crisol del miedo y la oportunidad. Con mano firme,
Activó el sistema de comunicaciones interestelares de la nave, transmitiendo un mensaje a cada mundo y estación que quisiera escuchar. Aquí el capitán William Harrison. Los días de aislamiento de la Tierra han terminado. Hemos enfrentado monstruos en nuestra puerta y nos hemos mantenido firmes. Ahora nos unimos a las estrellas no como presas o juguetes, sino como una especie orgullosa e inflexible, la humanidad. Nuestro futuro será luchado, ganado y escrito por nuestras propias manos. El mensaje se extendió por el espacio, llevado por cada frecuencia, cada canal, llegando a millones que llevarían adelante las palabras de Harrison. La galaxia observaba con ojos cautelosos, y por primera vez, la humanidad estaba escuchando de vuelta. Este fue su primer contacto, un comienzo escrito en fuego y acero, con acorazados ardiendo contra el vacío. Pero más que eso, con un espíritu que ninguna flota, ningún conquistador podría extinguir jamás. La humanidad había desatado su poder, y el universo nunca volvería a ser el mismo. El viaje del capitán William Harrison de comandante de un acorazado solitario al renuente símbolo de la feroz resistencia de la humanidad contra el cosmos forma el núcleo de esta historia. Primer contacto. Alienígenas atónitos por el poder desatado del acorazado de la Tierra. HFY. La narrativa se desarrolla en 8 partes, relatando el crudo primer encuentro de la humanidad con dos facciones alienígenas, la jerarquía y la coalición Khitan, y la consiguiente agitación política y militar en la Tierra. Harrison, un líder profundamente imperfecto pero emocionalmente intenso, moldeado por años de combate brutal, encarna la voluntad humana en bruto y la terquedad. Enfrentando probabilidades abrumadoras, elige la agresión sobre la sumisión, asestando un golpe simbólico que reverbera por toda la galaxia. Este acto desafía las suposiciones alienígenas sobre el lugar de la humanidad en el universo y obliga a las potencias rivales a reconsiderar sus planes. La batalla a bordo del US Defiant muestra la tenacidad de la humanidad como el menos favorecido. A pesar de enfrentarse a una fuerza enemiga tecnológicamente superior y numéricamente dominante, el ingenio táctico y el espíritu indomable de Harrison cambiaron el rumbo, desbaratando la flota de la jerarquía, asombrando a los comandantes alienígenas con la audacia de la humanidad y atrayendo la atención de la beligerante coalición Khitan, que ofrece términos de alianza incómodos. De vuelta en la Tierra, la historia explora los crudos conflictos humanos, las divisiones políticas, el miedo, la ambición y la esperanza desencadenados por la revelación de que la Tierra ya no está sola. Los fragmentados gobiernos mundiales luchan con decisiones que definirán el futuro de la humanidad. Sumisión a la guía alienígena, alianza para la defensa mutua o forjar un camino independiente lleno de peligros. El arco del personaje de Harrison se basa en el realismo. Navega por decisiones tácticas, diplomacia y la inmensa carga del liderazgo sin ilusiones ni heroísmo forzado. Sus acciones provocan tanto admiración como condena, reflejando la compleja realidad de una especie dividida entre los instintos de supervivencia y el deseo de soberanía. El drama de la historia se intensifica a través de temas de poder, traición, supervivencia contra probabilidades imposibles y la feroz negativa de la humanidad a ser conquistada o domesticada por imperios alienígenas. Evita la predicación ideológica, centrándose en cambio en las emociones humanas en bruto, la desconfianza y los detalles crudos de las maniobras políticas y militares en medio de una crisis existencial. Las imágenes visuales que acompañarían la historia incluirían el casco elegante y curtido en batalla del Defiant ardiendo a través del espacio oscuro, naves de guerra alienígenas aterradoras y elegantes que irradian un poder abrumador, y el tenso enfrentamiento entre flotas rivales que subraya la escala y las apuestas de las batallas del primer contacto. En resumen, esta historia captura el espíritu indomable de la humanidad al destacar a un protagonista masculino imperfecto pero ferozmente determinado que encarna el espíritu caótico e implacable de la humanidad frente a las amenazas cósmicas, unidos por el conflicto, la emoción cruda y la voluntad de definir su propio destino en lugar de ser absorbidos.